Para entender mejor este video es muy recomendable haber visto el primero, el de los números en náhuatl. Y justo que mencionamos el video de los números en náhuatl, en él vimos estas figuritas y el valor numérico que representa cada una. Se explicó que el sistema numeral prehispánico es vigesimal, en base a 20, y ustedes lo pueden notar, pues 20 es 20 veces la unidad, 400 es 20 veces 20 y 8000 es 20 veces 400. A este tipo de representación, el mostrar los números ocupando una imagen, bien se le podría conocer como números jeroglíficos, por solo ponerles un nombre, pero también había otras formas de representar estas cantidades, y era ocupando lo que se conoce como numerales de puntos y barras. Y sí, si ya te diste cuenta, era la forma más ocupada por los mayas. Pero los mayas no fueron los únicos que ocuparon este tipo de numeración, pues se han encontrado vestigios en la cultura mixteca, en Teotihuacán e incluso con los mexicas. De hecho, este tipo de numeración se le atribuye a los mayas porque en su momento fueron en murales mayas donde se encontraron por primera vez. Pero recientes hallazgos indican que la cultura olmeca, de la que sabemos tan poco, también ocupaba este tipo de numeración, como se puede ver en la imagen. Y estamos hablando de 1200 años antes que los mayas, antes que el primer maya, o aproximadamente 5000 años atrás a partir de la fecha de hoy. En ese tiempo todavía habían mamuts. Pero ya, regresando al tema. Para entender cómo funcionaba el tablero matemático, primero debemos conocer cómo se ocupaba este tipo de numeración de puntos y barras. Y es muy sencillo, veámoslo. Como seguro ya intuyeron, cada punto vale en efecto 1. Cuando juntamos 5 puntos, estos se convierten en una barra, por lo que cada barra tiene un valor de 5. De ahí en adelante es muy fácil saber los valores. Fácil, ¿no? Pero ¿qué pasaría cuando queremos representar valores muy superiores a 20? Como por ejemplo 482 o incluso 20.000. El representar estos valores utilizando únicamente puntos y barras se vuelve muy ineficiente, pues tendríamos que llenar la pantalla de barritas hasta llegar al valor deseado. Pero claro, nuestros abuelitos de estas tierras no solo no eran tontos, eran muy inteligentes y resolvieron este problema de una forma muy sencilla, y es ocupando de nuevo el sistema vigesimal. ¿Cómo? A ver, veámoslo. Ayudémonos con estas líneas punteadas. Así, el primer espacio, el de hasta abajo, es el de las unidades, el segundo el de las veintenas, el tercero el de los 400 y el último el de los 8000. Atentos que aquí viene el truco. Si pongo un punto en el nivel de las unidades, pues en efecto ese punto vale 1, pero si pongo un punto en el espacio de las veintenas, ese punto vale 20. Un punto en el nivel de los 400 vale 400 y un punto en el nivel de los 8000 vale 8000. Y así, solo teniendo un punto en cada nivel, representamos el valor de 8421. Veamos otro ejemplo más complejo. Para representar el valor de 18275 se necesitan 2 puntos en el nivel de los 8000, una barra en el nivel de los 400, 2 barras y 3 puntos en las veintenas y finalmente 3 barras en las unidades. Y si viste el video de los números en náhuatl, te darás cuenta de que su nombre tiene la misma estructura. Ome Xiquipili, Iwan Mahuilzontli, Iwan Matlactli Egipowali, Iwan Cachtoli. Ocupando este sistema podemos representar la cantidad que queramos, con la regla de que no puede haber 4 barras en un mismo nivel. Por ejemplo, es incorrecto representar el valor 20 con 4 barras en el nivel de las unidades. Lo correcto es representar al 20 como un punto en el nivel superior, es decir, el de las veintenas. También se puede ver como si al tener 4 barras, estas se convierten en un punto en el nivel superior. Hay un último detalle o regla de este sistema que personalmente considero una genialidad, y es que el representar números de esta forma dio pie al descubrimiento más importante en la historia de las matemáticas en general. ¿Sabes a qué me refiero? ¿No? Veámoslo con un ejemplo muy sencillo. Representemos el valor 401. Fácil, ¿no? Ponemos un punto en el nivel de los 400 y un punto en el nivel de las unidades, 401. Pero, ¿qué pasa con el nivel de las veintenas? Está vacío, no hay nada ahí. Y tengan en cuenta de que en el video tenemos el apoyo de estas líneas punteadas que nos sirven para saber en qué nivel corresponde cada punto.
Pero en los códices o murales no era así, no hay estas líneas que nos ayuden a saber a qué nivel pertenece. Esto hizo necesario el tener un símbolo que indique la ausencia de valor en un determinado nivel. No por nada nuestros abuelos de estas tierras son los creadores del 0. En la escritura prehispánica, este se representa como un caracol. Conociendo cómo funciona este sistema de barras, podemos ya por fin pasar al tablero matemático, que es una matriz de 13 por 7, justo como cualquier rumbo del Tonalpohualli del Códice Borgia. ¿Rumbo del Tonalpohualli del Códice Borgia? Sí, eso también lo veremos después. Pero bueno, lo primero para usar el tablero matemático es saber representar estos valores en la matriz de 13 por 7, que no creo que sea difícil, pero veámoslo con ejemplos sencillos y animados, pues mejor, ¿no? Como bien notan, de un lado tenemos el sistema de puntos y barras y del otro lado la matriz de 13 por 7, pero no es necesario ocupar la matriz completa, así que hagamos uno y solo ocupemos una parte, en específico 4 columnas por 7 filas. Con eso tenemos más que suficiente de momento. Lo primero que hay que saber es que en la matriz los niveles de las unidades, las veintenas, los 400, etc. se representan ahora en vertical, a diferencia de los puntos y barras que es en horizontal. Es decir, la primera columna de derecha a izquierda es el de las unidades, la que le sigue es el de las veintenas y así consecutivamente. Lo segundo es que hay una separación importante después del tercer renglón, contando de arriba para abajo, la cual se nota como una línea más gruesa y contorneada de azul para una visualización más cómoda. Esta separación deja modo de 3 renglones en la parte superior y 4 en la parte inferior para todas las columnas, como se aprecia en la imagen. Veamos cómo mostrar valores en este tablero matemático. Empecemos con lo más sencillo, el 1. Usando los puntos y barras, es un punto en las unidades, como ustedes ya saben. En el tablero matemático el 1 se representa poniendo un granito de maíz en la columna de las unidades, claro, en la sección inferior, la que tiene 4 espacios. Para el número 2, ahora son 2 puntos usando puntos y barras, y en el tablero matemático son 2 granitos de maíz. Importante, cada uno en su propio espacio. En el tablero matemático no pueden haber 2 granos en un mismo espacio. Pueden ver ahora en pantalla el número 4 para ambas formas, pero pasemos al 5, que usando los puntos y las barras es ahora una barra, y en el tablero matemático este se representa usando un granito de frijol rojo ahora en la parte superior. Si ya te diste cuenta, los espacios en la parte inferior sirven para representar a los puntos, y por eso solo hay 4, y los espacios en la parte superior sirven para representar a las barras, por eso solo hay 3. Pero si aún tienes dudas no hay problema, regresemos al 4. En puntos y barras tenemos solo 4 puntos y en el tablero tenemos 4 granos, cada uno en su espacio. Al agregar una unidad más da 5. En puntos y barras sabes que este 5 no se deja representado como 5 puntos, sino que estos 5 puntos se vuelven una barra. Pasa lo mismo en el tablero, que tenemos 5 granos de maíz, estos 5 granos se convierten en un frijol en la parte superior. Y de forma similar con los 3 espacios de los frijoles. Veamos el número 19, que en puntos y barras son 3 barras y 4 puntos. En el tablero son 3 granos de frijol, 1 por cada barra, y 4 granos de maíz, 1 por cada punto. De igual forma, si agregamos una unidad, en puntos y barras ahora tenemos 3 barras y 5 puntos. Estos 5 puntos se vuelven a su vez una barra más, lo que nos deja con 4 barras. Pero no pueden haber 4 barras en un nivel. Estas 4 barras se convierten en un punto en el nivel superior, como se explicó anteriormente. Ahora hagamos lo mismo pero en el tablero. Se agrega 1, que es un grano más de maíz, por lo que ahora tenemos 5 granos de maíz. Estos 5 granos se convierten a su vez en un grano de frijol, pero ahora tenemos 4 granos de frijol y solo 3 espacios, por lo que estos 4 granos de frijol se convierten a su vez en un grano de maíz, pero ahora de la siguiente columna. Y así en el tablero, ocupando las diferentes columnas, podemos representar el número que queramos. No está de más mencionar que usar los maíces amarillos para los puntos y los frijoles rojos para las barras es solo para hacer contraste. Finalmente, sabiendo ahora cómo representar valores usando el tablero, podemos ya por fin hacer operaciones matemáticas. Quitemos ya los puntos y barras y vayamos de lleno al tablero.
El que sea de 13 columnas nos permite usarlo a nuestro gusto. Empecemos solo ocupando 3 columnas por número, es decir, hasta la columna de los 400. De momento no se necesita ocupar más. Entonces estas 3 columnas será para mi primer número, estas otras 3 para mi segundo número y estas últimas 3 para el resultado. En la primera pongamos el valor de 630. Después el de 570 y sumemos. Empezamos con la columna de las unidades. No tenemos maíces, así que vayamos con los frijoles. 2 frijoles más 2 frijoles dan 4 frijoles, por lo que estos 4 frijoles se convierten en un maíz de la siguiente columna, el de las veintenas. La siguiente suma es la de los maíces en la columna de las veintenas. Un maíz más 3 maíces son 4 maíces y uno que ya teníamos 5 maíces, por lo que estos 5 maíces se vuelven un frijol en la parte superior. Continuamos sumando los frijoles en las veintenas. 2 frijoles más un frijol dan 3 frijolitos y uno que ya teníamos dan 4 frijoles. Pero de nuevo, estos 4 frijoles se vuelven un maíz, pero de la siguiente columna, ahora la columna de los 400. Y finalmente se suman los maíces de las columnas de los 400. 1 más 1 son 2 y uno que ya teníamos 3 maíces, por lo que el resultado son 3 maíces en la columna de los 400, es decir, 1200. Y para estos ejemplos solo ocupamos 3 columnas, hasta la de los 400. La cuarta columna ya son los 8000. Si ocupáramos una quinta columna, un solo grano de maíz representa 160,000 y en la sexta columna cada maíz valdría 3,200,000. De hecho, si tuviéramos un solo frijol en esta sexta columna, indica un valor de 16 millones. No exageraba cuando decía que se pueden hacer cálculos de hasta millones. Y solo vimos la suma. La resta se resuelve a la inversa, donde un grano de maíz se puede volver 4 granos de frijoles de la columna anterior para ser restados, y un grano de frijol, claro, se puede convertir en 5 granos de maíz en su parte inferior. También se pueden hacer multiplicaciones y divisiones en este tablero, pero son temas que ya no quise meter de momento para que el video no quedara demasiado denso. Si llegaste hasta este punto te tengo que felicitar, pues no a cualquiera le gustan estos temas matemáticos y tampoco es que sean muy fáciles que digamos, así que comenta logrado si llegaste hasta este punto y entendiste cómo funciona el tablero matemático. Nos vemos después con más temas. Muchas gracias de nuevo por ver mi video completo y hasta la próxima.